Babel presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Leo Maslea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No me contesten porque no los puedo oír. Acá en esta mecánica de comunicación no está habilitada esa opción. Yo solamente tengo oídos para la música que voy a pasar, que en el caso del programa de hoy es música compuesta para cine o para seriales de televisión, para series de televisión, como dicen ahora. Bueno, es interesante anotar quizá que por lo general esta música no suele considerarse mucho dentro del campo de la música académica o de la música, entre comillas, culta o clásica o erudita o seria. Pero ese criterio, por ejemplo, no concuerda con el hecho de que se considere la música de Giuseppe Verdi, por ejemplo, dentro de la música clásica o, entre comillas, académica o todo eso, ¿no? No concuerda porque lo que hacía, por supuesto que, Verdi compuso muchas cosas fuera de lo operístico, pero lo que más se conoce de él son las óperas, y las óperas, lo que era una ópera en el siglo XIX o antes también, es más o menos lo mismo que en el siglo XX el cine, por más que siga existiendo la ópera y haya mucha gente que va a escuchar ópera y se cree que está haciendo algo igual a lo que hacía la gente que iba a escuchar ópera en el siglo XIX o en el siglo XVIII, y en realidad están haciendo una cosa bastante diferente. Pero dejemos esa discusión de lado, simplemente consideremos lo que es el espectáculo de la ópera. Es un gigantesco, audiovisual, ¿no? Con los medios con los que se contaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en siglos anteriores también. Digamos que el tipo de regocijo de los sentidos o de múltiples sentidos que podía experimentar el público era algo muy similar a lo que le puede pasar a gente que va al cine, porque es como que la gente va, queda envuelta en una cosa que va sucediendo y que auditiva y visualmente, también puede ser olfativamente, como en la película Locura Yankee, como una escena de la película Locura Yankee, la que habían traducido como Locura Yankee, que se llamaba, creo que Kentucky Fried Movie, parafraseando Kentucky Fried Chicken. Entonces, digamos que a mi criterio, lo que es la música de una ópera es algo bastante análogo a lo que es la música para cine, pero planteada esa cuestión un poco como para justificar que en este espacio Los Académicos esté hablando de música para cine o televisión y pasando obras compuestas con ese fin. Vamos a empezar con una música de una película, la verdad, bastante mala, pero la música me resulta buenísima. La película es una coproducción de Estados Unidos y Japón y se llama The Manster, como Monster, pero con una A, como un juego de palabras que unifique hombre con monstruo, ¿no? Algo así creo que debe ser el sentido del título de la película. Y es de 1959 y la música es del compositor japonés Hiroki Ogawa.
Leo Maslía. Esto era una parte de la música de Hiroki Ogawa para la película The Monster o El monstruo de dos cabezas de 1959. Habrán notado junto a los instrumentos de la orquesta sinfónica la presencia de un instrumento que no sé si es el theremin o si es el ondas martenot, no sé cuál de los dos instrumentos electrónicos primigenios. Me imagino a este compositor Hiroki o a Olivier Messiaen o cualquier otro que haya utilizado esos primeros instrumentos electrónicos, por ejemplo en una rueda de prensa donde hay algún periodista que les pregunta ¿cómo te llevas con la tecnología? Pregunta que está muy en boga hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hiroki, que estaba sentado en una silla, se puede levantar y le puede decir, me llevo bien. Fíjate, por ejemplo, esta silla es el resultado de una tecnología muy avanzada. Esto es un objeto que no existe en la naturaleza y fue construido a base de muchas etapas de ensayo y error mediante el uso de numerosas herramientas que a su vez son el fruto de una civilización tecnológica. Pero bueno, vamos a seguir ahora con obras del compositor inglés James Bernard. James Bernard, un compositor que hizo muchas músicas para películas de la Hammer Productions. Los académicos. Esto era la música de la presentación de la película The Gorgon o La maldición de la Gorgona de Terence Fisher, compuesta por James Bernard, James Bernard o James Bernard. A los uruguayos nos gusta mucho convertir en grave las palabras del inglés, aunque ese nombre no sea originario del inglés. Yo no sé inglés, pero he notado esas cosas. Escuchemos ahora otras partes de la musicalización que hizo este compositor tan afecto a agregar notas a intervalo de semitono o de tono, algunas notas de los acordes o de las melodías en sus musicalizaciones de películas de terror. Escuchemos otras partes de la música que hizo para La maldición de la Gorgona, película de 1963 o 64.
Estas partes que estoy pasando están extraídas del sonido de la película misma, no son de un disco de la música de la película despojada de los otros sonidos que hay de acciones o de lugares o cosas que suceden al mismo tiempo que suena la música. Algunos fragmentos los corté bastante abruptamente porque ya venía demasiados sonidos de objetos o voces de actores. En esta parte que pongo ahora se oyen también algunos ruidos, pero vale la pena porque está buenísima la música. Estamos escuchando música para películas y esto que acaba de oírse consistía en varios momentos de la música que hizo James Bernard para la película La maldición de la Gorgona. Este compositor nació en 1925 en Inglaterra y mientras estudiaba en el Wellington College participó en una competencia musical, dándose la circunstancia de que el compositor Benjamin Britten, estando de visita en el colegio, se interesara por la música que estaba componiendo Bernard y lo alentó a estudiar composición. Años después, durante la guerra, James Bernard trabajó en la parte del ejército que se ocupaba de desencriptar mensajes en clave, especializándose en mensajes japoneses, pero en ese periodo algunas veces se trasladaba a Londres para darle vuelta a las páginas a Benjamin Britten en recitales de piano que éste daba. Y Britten también le mandó copiar
una ópera que él había compuesto para entregarla a la editorial que la iba a publicar. Aparentemente él cumplió esa orden. James Bernard compuso la música de muchas películas, particularmente de la productora Hammer, y por ejemplo compuso la música de todas las películas de la saga de Drácula con Christopher Lee, entre las que se encuentra Drácula o El horror de Drácula, Las cicatrices de Drácula, Drácula príncipe de las tinieblas, Drácula se levanta de la tumba, Los ritos satánicos de Drácula, Prueba la sangre de Drácula, Drácula 70, Drácula 1972, DC. Vamos a escuchar una parte de la música que hizo para la primera de estas películas de Drácula, que es de 1958. Esa debía ser la música de la presentación de la película. Lo que habíamos escuchado antes de La maldición de la Gorgona fueron extractos que yo saqué de la película, deteniéndome en lugares donde había ruidos demasiado extramusicales o voces. Pero lo que vamos a seguir escuchando de la música de James Bernard para El horror de Drácula son extractos que realizó un tal Jim Pereira, que lo subió a SoundCloud.
Estamos escuchando partes de la música que compuso James Bernard para la película Drácula, también conocida como El horror de Drácula, de 1958, dirigida por Terence Fisher. Sigamos escuchando otros espeluznantes momentos seleccionados por Jim Pereira de la música de esta película. Bueno, y acá en el final las cosas se arreglaron porque ya le clavaron la estaca al conde Drácula, pero la música nos permite entrever que no está todo dicho para siempre con respecto a Drácula. Acá en esta parte la música parece de alguna manera resumir el dramatismo de toda esa encarnizada lucha del bien contra el mal. Para luego recordarnos que el triunfo del bien puede no ser definitivo y que hay que estar siempre alerta para combatirlo nuevamente cuando vuelva a presentarse. Y efectivamente eso es lo que ocurre porque, como les decía antes, después de esta película El horror de Drácula, la productora Hammer perseveró con nuevas apariciones del vampiro en películas como Las cicatrices de Drácula
Drácula vuelve de la tumba, prueba la sangre de Drácula y muchas otras. Leo Maslía. Puede ser que si están escuchando lo que yo venía diciendo antes sobre lo que pasa en la película y sobre la lucha del bien contra el mal y todo eso, pueden pensar que estoy hablando en broma y bueno, un poco en cierto modo es así, pero el fondo del asunto en verdad no es ninguna broma, ¿no? Porque la música tiene un contenido semántico, la música es mensaje, la música es un sistema de signos que transmiten significados. Es un sistema de signos de muy alta complejidad, o mejor dicho, son muchos sistemas de signos que transmiten múltiples conjuntos de significados, porque la música, contrariamente a lo que mucha gente dice o cree, no es un lenguaje universal. Lo que pasa es que hay lenguajes que están tan ampliamente difundidos, trascendiendo muchas fronteras, trascendiendo épocas también, que se crea la ilusión de que pueden ser sistemas universales. Por ejemplo, una música hecha en cierta época manejando una serie de significados cualesquiera puede ser en nuestra época transportadora de un significado completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, puede no querer decir para, por ejemplo, para el ejecutante, nada de lo que decía originalmente esa música, sino puede estar transmitiendo este otro mensaje que burdamente, volcado a las palabras, podría ser soy muy culto o soy muy refinado, por ejemplo, ¿no? Otra puede no estar transmitiendo los significados con que fue hecha, sino estos otros significados de tengo mucho swing, por ejemplo, ¿no? Pero además de eso está también el hecho de que, por ejemplo, en un medio como el nuestro, donde la inmensa mayoría de la gente que escucha música escucha solamente canciones, y por más que la parte musical de las canciones, digamos lo que no es letra, en tanto música es una construcción a base de signos que transmiten significados, se produce dentro de ese tipo de comunicación una especie de anestesia que limita mucho y oculta de alguna manera el sistema de significados que lo conforma, lo cual, unido a algo que se podría asociar un poquito a lo que se llama denotación y connotación, que sería lo que un signo significa más explícitamente o más directamente, y el conjunto de otros significados que lo rodean o que lo complementan o lo condicionan o lo limitan o lo potencian, debido a un cierto mecanismo que tiene mucho que ver con eso, diría yo. Sucede que muchísima gente que escucha canciones recibe el falso mensaje de que lo que dice la música es lo que dice la letra. Ese es un mensaje falso porque no es verdad. Realmente la música de una canción no dice lo que dice la letra, puede decir cosas complementarias, puede decir cosas diametralmente opuestas, puede decir otras cosas que no tienen nada que ver. Pero claro que la falsedad de esa afirmación de que la música dice lo que dice la letra puede generar también o puede dejar de ser falsa porque, digamos, de tanto repetir cierta letra con cierta música, esa música empieza a teñirse un poco por metonimia, digámoslo así, del significado de la letra. Entonces, de repente en un momento alguien, por ejemplo, tararea sin decir las palabras de una canción que es o fue muy conocida, y entonces como que hay algo del significado de las palabras que está llegando, ¿no?, al que oye. Bueno, todo esto es una materia de muy alta complejidad que creo que no ha sido todavía estudiada a fondo. Creo que la semántica de la música o está demasiado en pañales o ni siquiera asoma todavía, lo cual no quiere decir que no haya una gran cantidad de compositores que la tienen muy dominada o muy junada. Por ejemplo,
Si ustedes ponen un dibujo animado de Tom y Jerry de los años 40 o 50 con música de Scott Bradley, que aparte no hay nada más que la música de Scott Bradley, no se oye ninguna otra cosa, ¿verdad? Y no miran el dibujo, sino que solamente escuchan, les va a llegar toda una historia, ¿no? Eso, bueno, es producto de que este compositor lo tenía muy claro. Pero bueno, no vamos a escuchar ahora música de Scott Bradley, sino música de Jim Helms, Jim Helms, un compositor de Estados Unidos, nacido en 1933 y que murió en 1991. Y esto que vamos a escuchar son fragmentos extraídos de las musicalizaciones que hizo para la serie Kung Fu de los años 70. Son fragmentos extraídos por un tal Fishman que los subió a YouTube. Lamentablemente, lo único que parece haber editado de la música que Jim Helms compuso para esta serie es un disco que tiene, donde se oyen también voces, se oyen diálogos de la serie, ¿no? No está la música como tal registrada en discos, pero me resulta increíble realmente el trabajo que hacía este compositor. No sé si solo o en colaboración con algún editor de la música o del sonido de la serie, pero es impresionante cómo se conjugan elementos de música tonal, de música modal, de música atonal y de música, entre comillas, concreta, con la utilización de sonidos de objetos que no son instrumentos musicales convencionales. Todo eso está como llevado a un tipo de síntesis muy, muy especial que me resulta enfáticamente admirable. Escuchemos entonces extractos de músicas de Jim Helms para la serie televisiva Kung Fu.
Babel presentó Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas.